Estamos en línea telefónica desde Buenos Aires con la doctora Amalia Finsore, especialista en Derecho Societario Empresarial y en todo tipo de solución de conflictos, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida al programa porque queremos hablar de contratos de leasing. Bienvenida, Amalia, buenas tardes. Buenas tardes, Mara, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos otra vez en la tarde sanjuanina. Hoy que es un tema muy interesante, precisamente sobre el leasing, hoy estaremos hablando. Exacto, Mara, hasta ahora estuvimos hablando ya en varias entrevistas de lo que es los diferentes tipos de contratos. Primero, en su momento, hace ya varias semanas, hablamos de lo que es contrato, la parte general, con todo lo que implica cualquier contrato, sus requisitos. Después hablamos de compra-venta, hablamos también, me acuerdo, del suministro, y hablamos también de lo que sería locación, que tuvo su éxito porque creo que es el más usado. Pero el leasing también es usado. El leasing, ¿qué es esto del leasing, Mara? Leasing es un alquiler con opción a venta. Entonces vos me decís, acá me perdí porque me pasa mucho, con los clientes o en la facultad, ¿no? El leasing, ya la palabra es media rara. Entonces, lo que decimos es así, hay una parte, porque siempre acordate que yo te reiteraba en todas las entrevistas que tuvimos anteriormente, más que nada en la parte de contratos, que siempre hay una parte y otra parte. O sea, son dos partes generalmente y cada una tiene un nombre. Dijimos, por ejemplo, que en compra-venta estaba el vendedor y el comprador. En el suministro, el suministrante y el suministrado. En lo que es la locación, el dueño igual locador o inquilino igual locatario. Y acá, las partes, ¿cuáles serían? En un leasing, que reitero, es un contrato de alquiler con opción a compra. Hay una parte que es el que da, se llama dador, y otra parte que toma, que se llama tomador. Entonces tenemos que el leasing tiene al dador, que conviene transferir al tomador la tenencia de un bien. Tenencia, ya vamos a ver más adelante por qué te recalco esto. Y determinado uso y goce de ese bien. ¿Para qué? Para que la otra persona, con el pago de un canon, le confiera la opción, si quiere, de compra por medio de un precio. Por eso yo te decía, Mara, que se llama así vulgarmente, o para que la gente entienda, lo que es alquiler con opción a compra. Esto se ve mucho en el ámbito que a mí me encanta y que es mi especialidad, que es todo lo que es societario empresarial. Se ve mucho en las pymes, ¿sí? Donde generalmente las empresas familiares hacen mucho esto, utilización, mejor dicho, de este tipo de contratos de leasing. ¿Y qué cosas son objeto de un contrato de leasing? Bueno, el objeto de un contrato de leasing tenemos cosas muebles e inmuebles. También pueden ser marcas, patentes, modelos industriales, software para aquellos que hagan, Mara, todo lo que es contratos informáticos, que son propiedad obviamente de la parte que da, es decir, dador, sobre los que el dador tenga la facultad de dar en leasing. Es decir, objeto del contrato de leasing, así como por ejemplo una locación es un inmueble, acá tengo no solamente inmueble o mueble, sino que tengo marcas, patentes y todo lo que te dije, que no es poco menor. Y cuando se firma el contrato, el tomador tiene la opción de compra del bien. ¿Cuándo se fija el precio? Bien, Mara, es una pregunta interesante, pero antes, porque yo sé que este tema es complicado y la gente va a pensar, bueno, pero en la práctica, ¿qué es leasing? Por ejemplo, cuando uno hace o pide maquinarias, si suponte que soy una empresa pequeña y yo lo que hago es firmar un contrato de leasing donde yo lo que pido son maquinarias con la opción de que un día no solamente las esté alquilando para, por ejemplo, hacer una obra, sino que después tenga la opción de comprarla. ¿Entendés, Mara? Sí. Entonces, por eso lo aclaro, y ahora me meto en tu pregunta de lleno, que es el precio que me preguntaste, porque a veces esto confunde, no se entiende bien. ¿Qué es esto? Bueno, es simple, es, suponte, alquilo maquinarias para hacer una obra y después tengo la opción de comprarlo. Eso es un contrato de leasing. Ahora bien, cuando vos me decís, ¿cuál es la opción? En el caso de opción de compra, mejor dicho, vos me dijiste, ¿cuándo se fija el precio? Ahí te respondo, el precio de ejercicio de la opción de compra debe ser o estar fijado en el contrato. Es decir, tiene que ser determinable según los procedimientos o pautas que se estipularon en ese contrato de leasing, ¿sí? Es decir, si yo realmente quiero optar por la opción de comprarlo porque me encantaron durante este tiempo que estuve alquilando las maquinarias, eso debe figurar en el contrato. Estipula un precio y después obviamente se compra.
y dejaría de alquilar esas máquinas. Además del bien, ¿qué cosas pueden llegar a incluirse dentro del contrato? Bien, Mara, me gustó esa pregunta. Y bueno, uno puede incluir en el contrato los servicios y accesorios necesarios para el diseño, la instalación, puesta en marcha y puesta a disposición de los bienes dados en leasing. Y su precio, que integra el canon. Te digo todo esto, la instalación puesta en marcha, porque bueno, esto es mucho para el tema de pymes, de empresas, ¿sí? Que diseñan, instalan, compran las empresas en marcha, es decir, en funcionamiento, ¿sí? Y Amalia, en este caso, ¿el contrato de leasing se realiza por contrato o ante un escribano? Sí, muy importante esa pregunta, Mara. Obviamente, y lo recalco, el leasing debe instrumentarse en escritura pública, o sea, ante escribano, ¿sí? Por instrumento público, escritura pública, si tiene objetos de inmuebles, buques o aeronaves. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente todo lo que es inmueble, buque y aeronaves son o equiparan a lo que es una compraventa, que después va a ser una venta, y siempre las compraventas de lo que sea, inmuebles, buques y aeronaves, se hace por escritura pública. Ahora bien, si yo después celebro o compro algo que no es un inmueble, ni un buque, ni aeronave, lo puedo hacer por un instrumento privado sin necesidad que sea por escritura pública. Y respecto a la oponibilidad del contrato frente a terceros, ¿qué ocurre acá? Y acá viene un tema que me gusta. Cuando hablas de oponibilidad a terceros, siempre me recuerdo cuando hablo mucho, bueno, de sociedades, que es lo que me gusta, y las empresas, porque siempre todos me preguntan, ¿qué es esto de la publicidad? ¿Para qué yo inscribo, suponte, una sociedad? Me estoy abriendo un poco de tu pregunta, pero es por el tema de oponibilidad frente a terceros, para que la gente entienda qué es. Y bueno, lo que hace oponible a terceros es que vos solamente le hagas publicidad, si no, obviamente no voy a poder tomarlo como tal, no es válido, no existe en el mundo de lo que es oponibilidad frente a los otros organismos. Suponte, yo inscribo una SRL en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de San Juan, va a ser oponible a terceros cuando me dé el ok ese organismo. De lo contrario, tengo un contrato que lo hice, suponte, por un escribano, pero si no lo lleva el organismo no es oponible a terceros. Ahora bien, acá en tu pregunta, cuando vos me decís cuándo el leasing le daría oponibilidad al contrato frente a terceros, ahí te respondo que sería cuando se inscribe en el registro que corresponda. Es decir, también podría ser, ¿por qué no?, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de San Juan, o donde así se escriban los leasing. Si yo no lo inscribo al leasing, no va a ser oponible a terceros. ¿Sí? No lo voy a poder, hacer valer frente a otro. ¿Por qué? Porque no existió en el mundo registral. Solo voy a tener un contrato entre nosotros, oponible en las partes, dador y tomador, ¿tá? Pero no frente a una persona tercero. Ejemplo, un acreedor. Correcto. Y para su registración, ¿qué normas rigen? Bueno, a los efectos de la registración del contrato de leasing, cuando vos me decís que normas rigen, bueno, son aplicadas las normas legales y reglamentarias que correspondan a su naturaleza. Obviamente, esto, aclaro, el leasing en su momento tenía una ley específica, como el fideicomiso, tema que ya veremos más adelante, antes de la reforma del Código Civil y Comercial en agosto del 2015. Con la reforma de este código, el leasing, como también el fideicomiso y muchos contratos más, han quedado incluidos automáticamente en el Código Civil y Comercial de la Nación, con lo cual una de normativas que vos me estás preguntando a tener en cuenta como principal sería el Código Civil y Comercial de la Nación, y después reglamentaciones distintas que te pueda pedir otro organismo, por ejemplo, el que escribe el leasing. Y los bienes objetos del contrato de leasing, aquí llega la pregunta, ¿el tomador los puede trasladar? No, el tomador no puede sustraer los bienes muebles del lugar en que se deben encontrar o deben encontrarse, ¿sí? De acuerdo a lo que se estipuló, salvo que se pacte lo contrario. Esto vas a escucharlo siempre, Mara, cuando te digo salvo que se pacte lo contrario. Es decir, no se puede. Ahora, si en el contrato estipulan que sí, eso sería pacto en contrario, que lo vas a escuchar mucho, y ahí se podría. Pero decimos que no. El registro lo que debe hacer es pedir certificados e informes para ver también todo esto de la registración. Es muy importante eso, Mara. Y respecto al uso y el goce de este bien. Bien, es una de las características fundamentales. Fíjate, cuando yo empecé te dije que lo que daba el dador al tomador era el uso y goce del bien. Entonces, el tomador puede usar y gozar del bien
objeto de leasing conforme a su destino, pero no puede venderlo, grabarlo ni disponer de él. Es decir, ¿por qué? Porque él no es dueño. Es como el inquilino. Claro. Fíjate cuando hablamos de alquiler, él puede usarlo, gozarlo, etcétera, pero no lo puede vender porque él es inquilino. Bueno, acá el tomador es igual que el inquilino, es lo mismo, ¿sí? O sea, él no puede vender la maquinaria que yo le estoy, que me está, digamos, prestando, dando el alquiler el dador. ¿Sí? Sí, porque el dador es el dueño de esa maquinaria. Bueno, la verdad que una vez más nos quedamos con cosas que son de gran utilidad, saberlas, tenerlas muy en cuenta, y la próxima semana vamos a continuar hablando sobre contratos de leasing, Amelia. Bien, Mara, no hay ningún problema, continuaremos con contrato de leasing, espero que les sea útil, esto se usa mucho en las pymes, creo que cada vez se va dando más, así que creo que es muy importante el tema de hoy. Te mando un fuerte abrazo, un cariño grande a todo el público en general y muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Allí el contacto con la doctora Amalia Finsore, especialista en Derecho Societario Empresarial y en todo tipo de solución de conflictos, profesora de la Universidad de Buenos Aires.